Hasta ahora hemos visto cómo los árboles de clasificación pueden dividir el espacio de las características o variables de entrada para asignar a cada subespacio un- una clase o una etiqueta particular. Pero esta misma idea de un árbol que divide el subespacio para clasificar se puede adaptar o se puede pensar también como una forma de resolver problemas de regresión. Y la clave acá va a estar en que cada una de estas ramas o nodos o cada uno de estos subespacios, en lugar de predecir una clase, va a predecir un valor para la regresión. ¿Cuáles son las similitudes con los árboles de clasificación? Bueno, se generan de forma recursiva, de la misma forma, generando nodos, partiendo nuestro conjunto de datos en subconjuntos de ejemplos y tratando de ajustar la decisión de cada nodo hoja para cada uno de estos subconjuntos. También son interpretables por los mismos motivos, porque podemos ver el árbol y ver cómo se va dividiendo y qué valores se le asignan a cada caso particular. También se les puede agregar un criterio de poda para que los árboles no overfiten al conjunto de entrenamiento. Y su construcción también se da seleccionando un atributo cada vez que tenemos un nodo, ¿no? O sea, tenemos un nodo acá y tenemos que seleccionar un atributo para dividir los ejemplos. En ese sentido es igual. Pero ¿cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia principal, ya lo hablé un poquito, pero es que va a predecir el promedio de los valores que tenemos en esta rama del árbol en lugar de predecir una clase, ¿no? Y esto sería equivalente a una aproximación que podemos llamar constante por partes, es decir, va a dividir el espacio y va a tener un valor constante para cada uno de los subespacios correspondientes a los nodos hoja, ¿no? O a los nodos intermedios también, porque estos también pueden hacer una predicción cuando tenemos valores faltantes. Al mismo tiempo, la selección de atributos ya no se va a hacer más con la entropía, sino que se va a hacer con la desviación o lo que es equivalente el, el error cuadrático medio. Lo que pasa es que el error cuadrático medio, si bien se puede considerar acá, como lo que vamos a predecir es el promedio, bueno, entre eso y la varianza, o bueno, el error cuadrático medio al cuadrado sería la varianza y el error cuadrático es la desviación, en este caso, como por qué estamos prediciendo, como decía, el promedio. Entonces, generalmente hablamos de que usamos la desviación o la varianza. Y en lugar de hablar de ganancia de información, que era la resta entre la entropía del conjunto base y la entropía del conjunto una vez dividido por estos atributos, lo que vamos a tener acá es la reducción de esta desviación. Vamos a decir cuánto reduce la desviación, entonces, a agarrar un atributo. Por este motivo, de la misma forma que antes, nosotros vamos a hacer esta resta. Em, es cierto que vamos a querer elegir el atributo que tenga la menor desviación, porque eso quiere decir que es el menor error y va mejor, pero en este caso hacer esta resta va a ser obligatorio. Ahora vamos a ver por qué, pero si no lo hacemos no nos va a ir tan bien quizás. Vamos a ver un ejemplo con este dataset que está en mi sitio web, lo pueden bajar de ahí para jugar si quieren, pero es el mismo dataset que vimos antes, donde tenemos, perdón, acá debería decir ambiente, temperatura, humedad y el viento, y después en lugar de saber si juega o no, tenemos una variable que me dice cuántas horas juega la persona en una temporada o en un tiempo, ¿no? Entonces, o cuántos minutos juega. Bueno, no importa, es un valor numérico que estamos prediciendo en base a estos, ¿no? De cuánto tiempo juega la persona. Entonces, ¿cómo haríamos para generar el nodo raíz acá? Bueno, el nodo raíz va a ser fácil porque va a ser simplemente la predicción de la media de todo el conjunto de datos. Es decir, nuestra predicción, que esto tiene sentido, ¿no? Si uno hace un modelo constante y solamente puede decir valores constantes, nuestra predicción va a ser, y el promedio puede ser bueno, podría ser la mediana también, pero en este caso el promedio está bueno porque después podemos hablar de la desviación estándar y esta es la dispersión alrededor de esta media, que también es como el error cuadrático medio sería en este caso. El error no cuadrático medio, sí, sí, no, no al cuadrado, digo, ¿no? Entonces, porque tenemos una raíz cuadrada. Bien, entonces acá tenemos este error. Em, en algunos casos, si usamos el error cuadrático medio, hay que tener cuidado que esto por ahí está dividido por n, digamos, el error cuadrático medio está dividido por n y la desviación estándar por n-1. La selección al fin y al cabo va a ser bastante parecida, pero bueno, puede haber una diferencia en la implementación. Y además de eso vamos a calcular otro valor que es CB, que es el coeficiente de variación, que lo que hace es tomar esta desviación y dividirla por la media. ¿Por qué? Porque sabemos que la desviación y la media tienen la misma
tienen la misma escala. Entonces, este valor termina siendo un valor adimensional que generalmente suele ser más independiente de la escala que tenemos, de los datos. Entonces, de esa forma podemos definir la métrica de determinación de una manera más general, ¿no? Entonces, cuando tenemos un coeficiente de variación, ponele, del 10% o menor, entonces en ese caso vamos a decir que los datos ya están bastante cerca de la media y no vamos a seguir mm, eh, con el algoritmo de forma recursiva. Es decir, que usando el CB, el coeficiente de variación, vamos a poder tener nuestro criterio de determinación del algoritmo. Obviamente, igual que antes, también tenemos el criterio de determinación de no tener más ejemplos, ¿no? Em, bueno, ven, ese. No vamos a tener el de que todos los ejemplos tengan el mismo valor porque justamente el coeficiente de variación ya lo va a detectar en ese caso. Entonces, bueno, esto sería cómo armamos nuestro nodo raíz. Bien, entonces nuestro nodo raíz va a ser un nodo así, va a decir, bueno, mi media va a ser 40, que es el valor para todo el dataset, acá tengo esta desviación y acá tengo este coeficiente de variación. En este caso vamos a usar que el criterio de determinación va a ser que el coeficiente de variación sea menor que 0,1. Como esto es mayor, entonces vamos a seguir y no vamos a dejar esta como única predicción del árbol. Bien, así que utilizando estas métricas básicas, ahora lo que yo tendría que hacer es calcular para cada uno de los atributos cuál va a ser la desviación de cada uno de esos atributos promediada por cada uno de esos valores y también la reducción de la desviación estándar en estos casos y también la media, porque después esta media me va a servir para generar el nuevo atributo. Entonces, vamos a ver un poquito gráficamente qué significa que la media original sea 40. Bueno, perdón, este 43 está mal, en realidad yo lo puse recién, pero es 39,79 la media en este caso, de todos los ejemplos. Y no importa, igual, ahora sigue todo bien con este 39. Entonces, esta sería la predicción inicial que hace mi modelo. Y estas rayitas de acá, que me muestran la distancia entre acá y cada uno de los valores, serían los residuales, que si digamos, los elevamos al cuadrado, los sumamos a todos em, los, eh, los sumamos y les calculamos la raíz cuadrada, vamos a tener justamente la desviación estándar, ¿no? O el error cuadrático medio, ¿bien? Entonces, yo lo que querría ver en términos intuitivos, ¿no? Intuitivos es que lo que tiene que pasar acá es que yo tengo que encontrar acá una media o un valor que haga que todas estas diferencias sean chiquititas, si bien para que la regresión funcione. Entonces, lo que va a tener que pasar es que voy a tener que dividir esto, voy a tener que usar varias medias y cada una de esas medias aplicarle un subconjunto de estos datos. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es probar cada uno de los atributos. Empezamos con el atributo ambiente. Para este atributo tenemos tres valores distintos, lluvioso, nublado y soleado. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo, nuestro conjunto de datos, en estos tres atributos en estos tres valores, perdón, y vamos a analizar la media y la desviación independientemente para cada uno. Entonces, agarro los 5 ejemplos del atributo lluvioso, del valor lluvioso. Por eso acá estoy calculando también P, que es el porcentaje que yo tengo de lluvioso, es 5 sobre 14. Y la media para este atributo va a ser 35 y la desviación 8,70. Bien, lo mismo hago para los 4 nublados y para los otros 5 soleados. Una vez que tengo estos, voy a aplicar una fórmula que es igual a la que hicimos antes, nada más que acá en vez de usar la entropía, estamos usando la desviación estándar. No lo voy a escribir formalmente como sería, pero lo estoy escribiendo así con este ejemplo y acá es muy fácil generalizar, ¿no? Tenemos el porcentaje o probabilidad, si quieren, si lo ven como una estimación esto, de elementos lluviosos por su desviación, más lo mismo con nublado y lo mismo con soleado. Entonces, si hago estas cuentitas, me da que la desviación para ambiente es 8,59. Bien, entonces en este caso, este sería el puntaje, digamos, para ambiente. Y si yo hago la separación con los valores de ambiente, me quedaría así. Todos los ejemplos azules son los que son ejemplos nublados, entonces la media para estos ejemplos está acá y parece que los errores están bastante más chicos que antes, ¿no? Para lluvioso, que es este rojo, pasa algo similar. Tengo estos ejemplos acá, más allá de este que está un poquito lejos, el resto está bastante bien y por eso, bueno, acá la media es 8,70, es un poquito más, ¿sí? Pero está bastante bien, es un poco menos que la del dataset original. Y acá tengo para soleado, que es 12,5 y esta media es un poco, es acá 40, similar al anterior, pero para los ejemplos que tengo,
esta desviación estándar ahora es más grande. No obstante, cuando hicimos la cuenta, promediando por la cantidad de ejemplos y todo, este 4 y este 8 que eran más chicos, como que tiraron, y entonces el resultado final fue que la desviación estándar promediada por los tres valores, ¿sí? Para que eso nos sirve para calcular la desviación del atributo ambiente, ¿no? En base a sus valores, me dio menor. Bien, ahora vamos con temperatura y vamos a hacer las mismas cuentas. Voy a agarrar acá y, bueno, tengo que fijar. Acá, perdón, acá no está mal el dataset pero esta parte de acá, pero sería esto alto, bajo y medio, ¿no? De la temperatura. Y acá entonces hago las cuentitas, bien, y me da, en este caso, que haciendo estas cuentitas, me da que la temperatura tiene una desviación de 10. Y si me recuerdo, la desviación que había antes era de 9,67. Entonces, en este caso, la desviación esta es más alta. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque yo estoy dividiendo por otros atributos, por unos valores que no tienen que tener correlación con la salida. Entonces, como tienen, en este caso, como mala correlación, ¿qué me pasa? Que yo estoy dividiendo y justo los que divido están todos más lejos de las medias que luego le corresponde respecto al atributo juega, ¿no? Que es la cantidad de tiempo que juega. Entonces, en este caso, como vemos, tenemos acá una media esta que es bastante parecida al anterior, pero bueno, tengo estos ejemplos que están muy lejos de esa media, lo mismo pasa por el azul, tengo acá ejemplos muy lejos, y algo parecido pasa por el rojo. Entonces, en promedio, esto me subió la desviación estándar, algo que no sucedía en clasificación en el sentido de que la entropía siempre era igual o menor, porque bueno, en el otro caso iba a tener cada vez menos desorden, pero bueno, en este caso no pasa eso, ¿bien? Porque puede ser que justo los atributos eh, que el atributo que uso para separar y sus valores me separen a mi conjunto de datos poniendo valores que en términos del atributo juega, o sea, poniendo ejemplos que en términos del atributo juega estén más lejos entre sí. Entonces, por eso decía que ahora va a ser obligatorio calcular la reducción de información, porque se va a tener una reducción de información, perdón, no de información, una reducción de desviación negativa, entonces no le voy a querer elegir este atributo. Luego vengo con la humedad, que tengo valores alta y normal. También hago las mismas cuentitas. Calculo la desviación estándar total de humedad en base a las de los dos valores, pesándolo por la cantidad de ejemplos que hay en cada caso. Me da 9,91. De vuelta esto quedó más alto, ¿sí? Y lo vemos acá también, que tiene sentido de que si vemos acá no pareciera que no es mejor usar este tipo de división, porque tengo acá estos valores medios outliers, ¿no? Este de acá, este de acá, este de acá. Y algo parecido pasa con viento también, que tiene solamente dos valores, ¿sí? Entonces acá la desviación estándar también de viento, promediando sus dos valores, si no, me da bastante alta. Bien, y también se ve acá. Si junto toda esta información en una tablita, voy a ver que entonces que el atributo ambiente tiene una desviación de 8,59, pero el resto tiene una desviación mayor que la original, que era 9,67. Entonces cuando hago las restas, me queda que la desviación de ambiente es la reducción con ambiente es 1,07, ¿sí? Pero las del resto son negativas. Entonces, en este caso, voy a elegir esta, no solo porque es la más alta, sino porque es la única posible. Estos tres no serían buenos atributos para agregar, porque cuando los agrego, de hecho, mi modelo predice peor, ¿bien? Entonces, en este caso voy a agregar a ambiente y nada más, ¿bien? Entonces, como decía, es importante calcular esto porque a diferencia de la entropía, si no calculo esta diferencia y miro solamente la desviación acá, esta, bueno, no voy a saber si, o bueno, al menos no sé si calcular esta resta, pero sí comparar esto con la desviación del atributo con la desviación general para decidir si me quedo con este atributo o no. Entonces, en este caso, tendría que usar ambiente como nodo base, ¿bien? Entonces, para dividir los ejemplos del nodo raíz, y entonces tengo acá mis tres ramas, y para cada una de estas ramas estoy calculando la media. Entonces a los de lluvioso les voy a predecir el valor 35, a los de nublado 46 y a los de soleado 39. Lo cual tiene sentido porque la mejor, eh, la mejor opción para jugar un partido generalmente es cuando tengo algo nublado, ¿no? Cuando tengo un clima nublado que no me mata como el sol y por otro lado no llueve, que en este caso sería la peor. Bien. Entonces acá en este caso la generación no termina. ¿Y continuaría y por dónde? Bueno, en base a nuestro criterio de terminación, el nodo este que tiene ambiente nublado ya estaría bien, es el que menos desviación estándar y por ende menos coeficiente tiene, pero además el coeficiente está menor que el umbral que nosotros pusimos, y entonces acá dejamos de iterar, dejamos de hacer llamadas recursivas. Por otro lado, en estos nodos debería uno seguir dividiendo porque no me dieron el coeficiente de variación medio más alto que lo que yo puse como
umbral, así que acá, bueno, tendría que hacer el algoritmo este que hicimos recién recursivo con, como siempre, solamente los ejemplos que tienen ambiente lluvioso acá y acá solamente los ejemplos que tienen ambiente soleado. Bien. Am, ¿Cómo? Pero por ahora, si imaginamos que este árbol ya está bien, ¿cómo lo usamos para predecir? Bueno, es muy simple. Si yo tengo un atributo, por ejemplo, que tiene como valores nublado, alto, alto y no, entonces acá elijo como de acá separo con ambiente nublado, me vengo acá y la predicción para este valor va a ser 46,25. ¿Por qué? Porque esta es la media que yo grabé que yo encontré originalmente para el atributo nublado, para el atributo valor ambiente nublado. ¿Qué pasa si tengo un ejemplo donde no tengo el valor del nublado? Bueno, igual que antes, voy a utilizar los nodos intermedios. Entonces, el nodo raíz, este dice 40,53 y voy a usar ese valor como una predicción en este caso, ¿no? Una predicción más naive, con menos datos, pero bueno, igualmente es válida, ¿bien? Em, y lo mismo pasaría si tuviera, ¿no?, más datos y bueno, el valor faltante estuviera en una de las ramas intermedias, ¿no? Llegaría hasta esas ramas y ahí intentaría predecir. ¿Cómo se ve esto? Por ahí un ejemplo ya acá con... Vamos a hacer un ejemplo con scikit-learn, en donde utilizo, por un lado, utilizo variables numéricas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la librería solamente las soporta a ellas. Y después, por otro lado, estoy acá, al utilizar estas numéricas, tengo que utilizar un algoritmo como el que vimos anteriormente para variables numéricas con árboles de clasificación. La misma idea se sostiene exactamente igual, nada más que ahora la métrica va a ser, como decía, la desviación estándar y no la entropía, pero se usa la misma idea. Y en este caso se normalizaron, perdón, se convirtieron estos atributos en un atributo por cada valor que había originalmente, porque eran nominales, así que por eso me queda el árbol bastante grande. Acá estoy haciéndolo uno con un mínimo de ejemplos por hoja de una, ¿sí? Esto es lo mismo que vimos antes con la poda. En este caso, bueno, puedo podar un poquito más porque esto me queda muy, muy grande, ¿sí? Y si lo puedo con dos o si lo puedo con tres, por ejemplo, tengo un árbol así, donde digo, bueno, en este árbol acá, bueno, acá se eligió poner la información del atributo acá arriba en vez de directamente las ramas, pero es equivalente, ¿sí? Bueno, si el atributo ambiente, en este caso, no tiene un valor de nublado menor a 0,5, quiere decir que no está nublado, entonces viene acá, ¿no? Y si no, viene acá. Y acá tenemos en cada caso el valor, ¿no? 39,78, 46,25, 37,2. Tenemos estos valores y además tenemos acá el error cuadrático, ¿no? Y bueno, en este caso el árbol también guarda la cantidad de ejemplos para hacer la poda esta que yo mencionaba. Así que esto fue árboles de regresión. Como vemos, es la misma idea, nada más que cambiando el criterio de selección de atributos y cambiando el criterio de convergencia levemente. Las mismas ideas de poda, de overfitting, underfitting, siguen siendo las mismas. Y bueno, en esta implementación me obliga un poquito a tener variables numéricas, pero no importa porque igual el algoritmo también funciona con variables numéricas haciendo la misma adaptación que antes.